Historia 1. El tren que pasa sin rieles. Hay cosas que uno aprende a ignorar cuando vive en el campo. El ladrido de los perros a medianoche, el viento que araña las ventanas, los pasos que crujen en el techo cuando sabes que estás solo. Pero hay algo que mi abuelo nunca pudo ignorar. Cada 20 de noviembre, exactamente a las 2:47 de la madrugada, él se levantaba de la cama, se vestía sin hacer ruido y salía al patio trasero de la casa. No importaba el clima, no importaba su edad, no importaba si estaba enfermo, siempre lo hacía. La primera vez que noté este patrón tenía 12 años. Escuché sus pasos en el pasillo, el crujido de la puerta principal abriéndose, y me asomé por la ventana. Lo vi caminar hacia el terreno vacío detrás de la casa, con una linterna apagada en la mano. Se quedó ahí parado, inmóvil, mirando hacia el horizonte oscuro. Durante 20 minutos completos. Cuando regresó, le pregunté qué hacía. Me miró con una expresión que nunca había visto en él. Cansancio, pero también miedo. Hay una deuda que se paga cada año, dijo. Y si no la pago yo, alguien más tendrá que hacerlo. No me explicó más. Yo lo acompañé por primera vez cuando tenía 17 años. Para entonces, había notado algo más. Cada 21 de noviembre, mi abuelo amanecía diferente, más pálido, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. «Vas a ver algo que nadie más ve», me dijo mientras caminábamos entre los surcos secos aquella noche. «Y cuando lo veas, no digas nada, no señales, no corras. Sobre todo, no hagas contacto visual prolongado con ninguno de ellos». «¿Ninguno de quiénes?», pregunté. No respondió. El aire estaba helado, más de lo normal para noviembre. Mi aliento se condensaba en nubes blancas frente a mi rostro. Los perros del pueblo, que siempre ladraban a esa hora, estaban completamente silenciosos. A las 2:45, el silencio del campo se volvió denso. Los grillos dejaron de cantar, el viento se detuvo por completo. Hasta las estrellas parecieron parpadear menos, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Y entonces lo escuché, un silbato, lejano, oxidado, como si viniera de otro tiempo, de otro lugar. Mi abuelo apretó mi hombro con fuerza. «Ya viene, recuerda lo que te dije». Desde el horizonte, donde no había más que tierra reseca y arbustos muertos, apareció una luz amarillenta, débil al principio, creciendo con cada segundo, y detrás de la luz, el tren, un tren completo, locomotora de vapor, vagones de madera, hasta humo negro saliendo de la chimenea. Pero no había vías, no había rieles, no había nada sobre lo que pudiera moverse. El tren avanzaba sobre la tierra, a medio metro del suelo, deslizándose como si flotara en un recuerdo, en un eco del pasado que se negaba a morir. El ruido era extraño. Podía escuchar el traqueteo de las ruedas, el chirrido del metal, el silbato periódico, pero todo sonaba apagado, como si estuviera escuchando a través de una pared gruesa. «No lo mires directamente a los vagones», susurró mi abuelo con urgencia. «Solo a la máquina, solo a la locomotora». Pero yo no pude evitarlo. En las ventanas de los vagones había rostros, decenas de rostros presionados contra el vidrio, hombres con sombreros anchos, bigotes espesos, uniformes rasgados y manchados. Algunos tenían vendajes sucios envueltos alrededor de la cabeza. Otros sostenían rifles que apuntaban hacia afuera, hacia la nada. Todos se movían en cámara lenta, como si estuvieran atrapados en melaza. Y entonces uno de ellos me miró. Su rostro estaba cubierto de polvo. Sus ojos eran dos pozos negros, completamente vacíos. Tenía la boca entreabierta, como si gritara, pero no salía ningún sonido. Movió los labios lentamente. Pude leer lo que decía: «Ayúdanos». Mi corazón se detuvo. El hombre presionó su mano contra el vidrio. Dejó una marca oscura, una mancha que parecía sangre seca. El tren siguió avanzando, lento, constante, interminable. Conté 8 vagones, todos llenos de figuras, todos con rostros mirando hacia afuera, todos mudos, hasta que desapareció en la oscuridad del lado opuesto del campo.
El silbato sonó una última vez, más fuerte, más cerca de lo que debería, y entonces todo volvió a la normalidad. Los grillos comenzaron a cantar de nuevo. El viento regresó. Las estrellas parpadearon normalmente, pero yo no podía dejar de temblar. Mi abuelo me miró con gravedad. ¿Viste al que te observó? Asentí, incapaz de hablar. Ese también me ve a mí, dijo con voz quebrada. Cada año, el mismo. Siempre me pide ayuda, pero no hay nada que yo pueda hacer. ¿Quién es? Logré preguntar. Mi abuelo cerró los ojos. Alguien que nunca llegó a casa. Al día siguiente, no pude quitarme de la cabeza lo que había visto. Le rogué a mi abuelo que me explicara. Después de mucha insistencia, finalmente cedió. Me contó que en 1914, durante los meses más fuertes de la Revolución, un convoy militar fue enviado desde Zacatecas hacia Aguascalientes. Era un tren de refuerzos. Más de 200 hombres iban a bordo, junto con municiones, provisiones y armas. El tren debía llegar en 2 días. Nunca llegó. No hubo ningún accidente reportado. No hubo emboscada confirmada. No hubo restos encontrados. El tren simplemente desapareció de la faz de la tierra. ¿Y por qué aparece aquí?, le pregunté. ¿Por qué en nuestro terreno? Mi abuelo caminó hacia una caja vieja en su habitación y sacó un periódico amarillento. La fecha decía 22 de noviembre de 1914. Leí esto, dijo. El titular decía: campesinos reportan luces misteriosas en la noche del 20 de noviembre. El artículo mencionaba que varios trabajadores del campo habían visto un tren cruzar por terrenos donde no existían vías. Escucharon el silbato, vieron las luces, pero cuando fueron a buscar en la mañana, no había nada, solo tierra sin perturbar. Algunos dijeron que vieron rostros en las ventanas, continuó mi abuelo. Rostros de hombres que pedían ayuda, pero nadie se atrevió a acercarse. ¿Y qué pasó después? Nada. El tren siguió apareciendo cada año, siempre el mismo día, siempre a la misma hora, y siempre, alguien de mi familia tiene que verlo. ¿Por qué nosotros? Mi abuelo tragó saliva, porque mi bisabuelo era uno de los hombres que debían estar en ese tren, pero esa noche se emborrachó y lo perdió. Cuando se enteró de que el convoy había desaparecido, nunca se lo perdonó. Dicen que se volvió loco de culpa, y antes de morir, juró que su familia lo buscaría, que nunca dejaríamos de buscarlo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Entonces, ¿estamos obligados? No es obligación, dijo mi abuelo, es consecuencia. Si no salimos a verlo, él viene a buscarnos. Esas palabras me persiguieron durante años. Mi abuelo murió 3 años después de aquella noche. Un ataque al corazón tranquilo, pero en su rostro, incluso en la muerte, había una expresión de alivio, como si finalmente hubiera quedado libre de algo. En su testamento, dejó la casa a mi nombre, y una nota escrita a mano. Si decides quedarte, recuerda, el 20 de noviembre, sal al patio a las 2:45. No llegues tarde, y sobre todo, no lo hagas enojar. No entendí completamente a qué se refería hasta el primer aniversario después de su muerte. Era 19 de noviembre. Estaba en la casa, organizando los libros viejos de mi abuelo, cuando encontré una fotografía entre las páginas de un diario. Era una imagen borrosa, en blanco y negro, de un grupo de soldados frente a un tren. Reconocí la locomotora de inmediato. Era exactamente la misma que había visto aquella noche. Los hombres en la foto estaban formados en filas. Algunos sonreían, otros miraban seriamente a la cámara, todos llevaban rifles al hombro, pero lo que me heló la sangre fue el rostro que estaba encerrado en un círculo rojo, dibujado con pluma. Era el hombre que me había mirado desde el vagón, el que había movido los labios pidiendo ayuda, y en la parte de atrás de la foto, con la letra temblorosa de mi abuelo, estaba escrito: «Este es Miguel Sandoval, mi tío bisabuelo. Me busca cada año. Si no salgo, entra». Mis manos empezaron a temblar. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama durante horas. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, luego las 2:15, luego las 2:30.
Finalmente me levanté y salí al patio. Mis manos temblaban incontrolablemente. El aire estaba más frío que nunca. A las 2:47 en punto, el silbato sonó. El tren apareció de nuevo, exactamente igual que la primera vez, avanzando sin rieles, los rostros en las ventanas, el humo que no olía a nada. Y ahí estaba él, Miguel, en la misma ventana del tercer vagón, mirándome con esos ojos vacíos. Esta vez, no solo movió los labios, levantó una mano lentamente y señaló, no hacia mí, hacia la casa, hacia mi habitación, hacia la ventana de mi cuarto. El tren siguió su camino y desapareció en la oscuridad. Pero cuando volví adentro, algo había cambiado. En la mesa de la cocina, donde no había nada antes, estaba una gorra militar, vieja, desgastada, con una mancha oscura en la visera que parecía lodo seco. La toqué. Estaba fría, húmeda, y desde esa noche, cada 20 de noviembre, salgo al patio sin falta, porque sé exactamente lo que pasa si no lo hago, porque la última vez que alguien de mi familia ignoró al tren fue mi tío, hace 15 años. Él pensó que todo era superstición, se negó a salir aquella noche, se burló de las advertencias. Lo encontraron 3 días después, sentado en su camioneta, aparcada en medio del campo. El motor estaba apagado, las puertas estaban cerradas desde dentro, sin un rasguño, sin una marca, sin signos de violencia, solo con esa expresión congelada en su rostro, como si hubiera visto algo que lo obligó a quedarse, algo que lo rompió por dentro, y en su mano derecha, cerrada con fuerza, había un boleto de tren, de papel amarillento, con tinta desvanecida. La fecha impresa decía, 20 de noviembre de 1914. El destino. Aguascalientes. Un destino que nunca alcanzó. Y ahora, cada año, yo salgo a ese terreno, miro el tren pasar, veo a Miguel mirarme desde la ventana, y me pregunto cuándo dejará de solo mirar, cuándo finalmente decidirá que es mi turno de subir. Historia 2. La hacienda donde nadie duerme. Hay una regla en el pueblo que todos conocen, incluso los niños. Nunca pases la noche en la hacienda de San Jerónimo. Puedes visitarla de día. Puedes caminar por sus pasillos destruidos, tomar fotos de sus muros agrietados, incluso puedes acampar cerca del perímetro. Pero cuando el sol se oculta detrás de las montañas, te vas. Siempre te vas. No hay excepciones. No hay excusas. Yo no creí en esas historias hasta que acepté el trabajo. Pensé que eran exageraciones de pueblo, leyendas para asustar a los turistas. Había trabajado como vigilante nocturno en docenas de lugares abandonados, fábricas vacías, hospitales en ruinas, escuelas olvidadas. Ninguno me asustó jamás. Un equipo de restauración histórica me contrató como vigilante nocturno para la hacienda. Necesitaban a alguien que cuidara el equipo y las herramientas mientras comenzaban las obras de reconstrucción. El pago era excelente. Demasiado bueno para un trabajo tan aparentemente sencillo. ¿Por qué pagan tanto?, pregunté durante la entrevista. El coordinador, un hombre de unos 50 años con ojeras profundas, evitó mi mirada. Miró sus papeles. Carraspeó. Porque nadie dura más de una noche. Pensé que bromeaba. ¿En serio? Completamente en serio. Hemos contratado a 8 vigilantes en los últimos 3 meses. El que más duró llegó hasta las 3 de la madrugada. El resto se fue antes de medianoche. ¿Por qué? El coordinador cerró la carpeta frente a él. Dicen que escuchan cosas, ven cosas, pero nadie se queda lo suficiente para confirmar qué son esas cosas. Debí haberlo tomado como advertencia. En cambio, lo tomé como desafío. Mi primer turno comenzó un viernes a las 8 de la noche. La hacienda estaba en ruinas, pero aún conservaba su estructura imponente. Muros altos de piedra de casi 4 metros. Un patio central con una fuente seca llena de hojas muertas. Habitaciones vacías con puertas que ya no cerraban, colgando torcidas de sus bisagras oxidadas. Todo olía a humedad, a tiempo detenido, a algo que debió estar en otro mundo hace mucho pero que se niega a descansar.
Me instalé en lo que alguna vez fue el cuarto de máquinas, cerca de la entrada principal. Coloqué mi silla plegable, mi termo de café, y encendí una lámpara de mano LED. Las primeras 2 horas fueron completamente tranquilas. De las primeras dos, de las primeras dos, de las primeras, de las primeras dos, de las primeras, 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 demasiado tranquilas. No había sonidos de animales, no había viento, no había nada excepto el silencio pesado que parecía presionar contra mis oídos. A las 10:30 exactas, escuché el primer sonido, un golpe seco, fuerte, como si alguien dejara caer algo muy pesado en el segundo piso. Me levanté inmediatamente, tomé la linterna de alta potencia y subí las escaleras de piedra. Los escalones crujían bajo mis pies, soltando polvo con cada paso. El pasamanos de hierro estaba helado al tacto. Revisé cada habitación del segundo piso. Había 8 en total, todas vacías. Solo polvo acumulado, ventanas rotas y manchas oscuras en las paredes que prefería no examinar de cerca. Nada que pudiera haber causado ese golpe. Regresé abajo, convenciéndome de que había sido un animal en el techo, una rata grande, un mapache, algo natural. A las 11:15, los golpes volvieron, pero esta vez no fue uno, fueron muchos. Golpes continuos, rítmicos, como si varias personas estuvieran moviendo muebles pesados de un lado a otro del piso superior. El sonido duró 3 minutos completos. Subí de nuevo, más rápido esta vez. Revisé todo, cada rincón, cada habitación. Incluso abrí el pequeño armario empotrado en el pasillo. Nada, absolutamente nada, pero cuando bajé y llegué al patio central, noté algo que me hizo detenerme en seco. En el suelo de piedra, donde antes no había nada, ahora había marcas, líneas rectas, múltiples líneas. Como si alguien hubiera arrastrado objetos pesados en círculos concéntricos alrededor de la fuente, pero las marcas eran frescas. Brillaban ligeramente bajo la luz de mi linterna. Toqué una con el dedo. Estaba húmeda y olía a metal oxidado. Y entonces escuché las voces. Eran órdenes, claras, firmes, autoritarias. Formen filas, preparen armas. Nadie se mueve hasta mi señal. Venían definitivamente del segundo piso, pero no eran voces normales. Sonaban apagadas, distantes, como si alguien estuviera gritando desde dentro de una habitación sellada. O desde otra época. Mi corazón empezó a latir más rápido. Saqué mi teléfono móvil para llamar al coordinador. Sin señal. 0 barras. Imposible. Había verificado la señal antes. Tenía cobertura completa. Las órdenes continuaron. Más fuertes ahora. Más urgentes. Y se mezclaron con otros sonidos. Pasos. Docenas de pasos. Botas militares golpeando contra el suelo de madera del segundo piso. El sonido metálico inconfundible de rifles siendo cargados. Clic, clac, clic, clac. El ruido de sables chocando contra las hebillas de los cinturones. Listos. Apunten. Me quedé completamente paralizado en medio del patio, con la linterna temblando en mi mano. Y entonces, lentamente, desde una de las ventanas del segundo piso, vi aparecer una sombra. No era una sombra normal. Era demasiado definida, demasiado sólida. Era la silueta perfecta de un hombre con un sombrero ancho de ala, parado exactamente en el centro del marco de la ventana, mirando hacia abajo, mirando directamente hacia mí. No podía ver su rostro, solo la forma oscura recortada contra la oscuridad aún más profunda del interior de la habitación. Permanecimos así, durante lo que pareció una eternidad. Yo mirando hacia arriba, él mirando hacia abajo. Y entonces la figura levantó lentamente un brazo y señaló, hacia mí. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, inmóvil, mirando esa figura siniestra. Pero cuando finalmente parpadeé, cuando mi cerebro procesó que debía moverme, correr, escapar, la sombra ya no estaba. Los sonidos se detuvieron abruptamente.
todo quedó en un silencio absoluto y antinatural. Pensé en salir corriendo en ese momento, en largarme de la hacienda y nunca volver, en llamar al coordinador en la mañana y renunciar por mensaje. Pero algo me detuvo. Una parte de mí, quizás la parte más estúpida, necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba confirmar que lo que había visto y escuchado era real. Respiré profundo, 3 veces. Apreté la linterna con fuerza y subí de nuevo al segundo piso. Esta vez, cuando llegué al pasillo superior, vi algo que definitivamente no estaba antes. Huellas. Docenas de huellas de barro fresco sobre el suelo de piedra, marcas de botas militares, algunas superpuestas, todas dirigiéndose en la misma dirección, como si un pelotón completo hubiera marchado por este pasillo hace apenas unos minutos. Pero el barro estaba húmedo, fresco, como si acabara de ser depositado. Toqué una huella con el dedo. El barro se adhirió a mi piel. Era real, tangible. La seguí con creciente temor. Conducían hasta una habitación al final del pasillo, la última puerta a la izquierda. La puerta estaba entreabierta. Una rendija de oscuridad absoluta se filtraba desde el interior. Empujé la puerta despacio, haciendo que chirriara sobre sus bisagras oxidadas. La habitación era más pequeña que las otras, y estaba completamente vacía, excepto por lo que había en el centro del piso. Una pila de casquillos de bala, docenas de ellos, oxidados, antiguos, del calibre que se usaba hace más de un siglo. Estaban apilados cuidadosamente, como si alguien los hubiera recogido uno por uno y los hubiera dejado ahí a propósito. Y en la pared del fondo, justo encima de los casquillos, vi los agujeros. Decenas de agujeros de bala, formando un patrón irregular, concentrados en un área de aproximadamente 2 metros de altura, como si varias personas hubieran sido colocadas contra esa pared, como si hubieran desaparecido ahí. Sentí un escalofrío profundo recorrer todo mi cuerpo, y entonces escuché un susurro, tan cerca que sentí el aliento en mi oído. No deberías estar aquí. Me giré violentamente. No había nadie detrás de mí. Esta es nuestra noche. La voz venía de todos lados simultáneamente. De las paredes, del techo, del suelo debajo de mis pies. Cada noche es nuestra noche. Salí corriendo de esa habitación. Bajé las escaleras a tropezones, resbalando en los escalones, agarrando el pasamanos para no caer. Recogí mis cosas del cuarto de máquinas con manos temblorosas y me dirigí directamente a la puerta principal, pero estaba cerrada. Tiré de la manija con desesperación. No se movía. La empujé con todo mi peso. Nada. Yo mismo había dejado esa puerta abierta al entrar. Estaba completamente seguro. Las voces volvieron, resonando por toda la estructura de la hacienda. Formen filas. Preparen armas. Apunten. Los pasos comenzaron de nuevo. Pero ya no venían solo del segundo piso. Venían de todas partes. Del patio, de las habitaciones laterales, del techo, como si un batallón completo estuviera marchando alrededor de mí, encerrándome. Y entonces los vi. Sombras. Decenas de sombras moviéndose por el patio central a través de las ventanas. Siluetas de hombres con rifles. Algunos caminaban en filas perfectas. Otros montaban guardia en las esquinas. Otros se arrodillaban en posiciones de tiro. Todos repetían los mismos movimientos una y otra vez, como atrapados en un ciclo eterno, condenados a revivir el mismo momento hasta el fin de los tiempos. Ninguno tenía características faciales, solo formas oscuras con sombreros y uniformes. Una de las sombras se detuvo. Estaba a menos de 3 metros de la ventana donde yo miraba. Giró la cabeza lentamente hacia mí. No tenía rostro, solo oscuridad. Un vacío donde debería haber ojos, nariz, boca, y empezó a caminar en mi dirección, directamente hacia la ventana. Hacia mí. Retrocedí tambaleándome. La sombra atravesó la pared como si fuera humo. Apareció dentro de la hacienda, dentro del mismo espacio donde yo estaba. No recuerdo cómo salí de ahí. Mi memoria se fragmenta en ese punto. Solo sé que cuando recuperé la conciencia completa, estaba a más de 100 metros de la hacienda, con las manos adoloridas, la ropa rasgada y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría.
Renuncié esa misma noche por teléfono. El coordinador no se sorprendió en absoluto. ¿Cuánto duraste?, preguntó con voz resignada. 4 horas, tal vez 5. Hubo una pausa larga. Es más de lo que duran la mayoría. Me citó al día siguiente en su oficina para firmar los papeles y recibir el pago. Cuando llegué, me contó la verdadera historia de la hacienda. En 1914, durante uno de los capítulos más oscuros de la Revolución, un grupo de soldados federales usó la hacienda de San Jerónimo como base de operaciones. Eran aproximadamente 50 hombres bajo el mando de un capitán particularmente cruel. Una noche de noviembre, fueron emboscados por fuerzas revolucionarias. Los rodearon completamente, los desarmaron, y en lugar de tomar los prisioneros, los llevaron al segundo piso, a esa habitación, al final del pasillo. 20 hombres a la vez. Los pusieron contra la pared, y los desaparecieron, todos, sin excepción. Los cuerpos fueron dejados ahí durante días como advertencia. ¿Y las sombras?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Las sombras que vi en el patio? El coordinador se quedó en silencio durante un momento demasiado largo. Finalmente habló, mirando por la ventana en lugar de mirarme a mí. Esas no son los ejecutados, dijo con voz cargada de algo que sonaba a remordimiento. Esas son los que ejecutaron, los revolucionarios que cometieron la masacre, condenados a repetir lo que hicieron, cada noche, para siempre, esperando la orden final que nunca llega. ¿La orden final? Fuego. Nunca dan la orden de fuego. Están atrapados en el momento justo antes, apuntando eternamente, pero nunca disparando, nunca terminando, solo repitiendo. Nunca volví a la hacienda de San Jerónimo. La restauración fue cancelada 3 semanas después. Ningún trabajador quiso quedarse después del atardecer. Historia 3. El corrido que no debe cantarse. Mi abuelo era cantante de corridos, un verdadero trovador de los viejos tiempos. Conocía cientos de canciones, miles, tal vez. Las había aprendido de su padre, y su padre del suyo, en una línea ininterrumpida que se remontaba hasta los días de la Revolución. Historias de valientes que nunca se rindieron, de traidores que pagaron su traición, de amores perdidos en campos de batalla, de victorias imposibles y derrotas heroicas. Pero había uno que nunca cantaba, ni siquiera cuando la gente le pagaba extra, ni siquiera cuando estaba borracho, ni siquiera cuando le rogaban que lo hiciera. Lo llamaban el corrido del capitán sin nombre, y según mi abuelo, quien lo cantara completo, atraía algo. ¿Atraía qué?, le pregunté cuando tenía 12 años, fascinado por el misterio. Él dejó de afinar su guitarra. Me miró con una seriedad que nunca había visto en su rostro habitualmente alegre. A los que nunca se fueron. ¿Qué significa eso? Significa que hay cosas que deben quedarse en el pasado, y hay canciones que son puertas, puertas que nunca deberían abrirse. No entendí entonces. Era demasiado joven, demasiado ingenuo. Entendería años después, cuando ya fuera demasiado tarde. Yo heredé su guitarra cuando murió. También heredé su pasión por los corridos, su amor por contar historias a través de la música. Empecé a tocar en cantinas, en fiestas de pueblo, en bodas, en cualquier lugar que me pagara. Me volví bueno. La gente me buscaba específicamente. Decían que tenía el mismo don que mi abuelo, que cuando cantaba, podías ver las historias desarrollarse frente a tus ojos. Y un día, hace 3 meses, un anciano se me acercó después de una presentación en una cantina de un pueblo que nunca había visitado antes. «Cantas bien, muchacho», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Muy bien, pero te falta el corrido más importante». «¿Cuál corrido?», pregunté mientras guardaba mi guitarra en su funda. «El del capitán sin nombre». «¿Lo conoces?». Sentí un escalofrío. Ese nombre. Después de tantos años. He escuchado de él, respondí con cautela, pero nunca la letra completa. El anciano sonrió más ampliamente. Sus dientes estaban amarillentos, manchados. ¡Qué casualidad! Yo la tengo. Sacó un papel arrugado de su bolsillo. Era viejo,
del tipo de papel que ya no se hace. Estaba manchado en los bordes, doblado múltiples veces. Aquí está. La versión completa. La original. La escribí hace muchos años. Tomé el papel con las manos temblorosas. ¿Usted la escribió? En cierto sentido, dijo enigmáticamente. Cántala esta noche. Te prometo que nadie la olvidará jamás. Debí haberlo rechazado. Debí haber recordado las advertencias de mi abuelo. Pero la curiosidad, esa terrible curiosidad que destruye a tantos, fue más fuerte. De acuerdo, dije. La cantaré. El anciano asintió satisfecho y se fue sin decir nada más. Esa noche, antes de mi última presentación, estudié la letra en el cuarto trasero de la cantina. La caligrafía era antigua, escrita con tinta que parecía haberse desvanecido y oscurecido al mismo tiempo. Las primeras estrofas parecían normales. Por los campos de batalla, donde la sangre formó ríos, marchaba un capitán solitario, que nunca conoció el frío, con espada en mano derecha, y en la izquierda su promesa, juró que nunca caería, aunque el infierno lo quisiera. Me pareció interesante, poético, diferente a los corridos tradicionales. Decidí aprenderlo de memoria. Esa noche, después de tocar mis canciones habituales, anuncié que cantaría algo nuevo, algo que nadie había escuchado en décadas. La gente aplaudió con entusiasmo. El lugar estaba lleno. Unas 50 personas. Yo afiné la guitarra una última vez. Respiré profundo y comencé. Las primeras estrofas salieron suaves. La melodía era melancólica pero hermosa. Hablaban de un capitán revolucionario que luchó en incontables batallas, que nunca perdió una sola, que sus hombres lo seguían ciegamente porque parecía invencible. La gente escuchaba atenta. Algunos asentían. Otros cerraban los ojos, perdidos en la música. Pero conforme avanzaba el corrido, conforme llegaba a las estrofas del medio, algo comenzó a cambiar. La temperatura de la cantina bajó. No fue mi imaginación. Vi a varias personas frotarse los brazos. Vi el aliento condensándose frente a sus rostros. La cantina se fue quedando en silencio. No un silencio normal. Un silencio pesado, opresivo, como si algo invisible estuviera presionando contra nuestros oídos. Seguí cantando, aunque una parte de mí gritaba que me detuviera. Pero una noche en la hacienda, cuando la luna no brilló, el capitán hizo un pacto oscuro, que su alma completa le costó. Habló con sombras en la niebla, con voces que no son de aquí. Prometió que nunca caería, que nunca tendría su fin. Sentí un escalofrío profundo. Las palabras salían de mi boca, pero era como si alguien más las estuviera diciendo. Y las sombras le respondieron, con risas que helaban la piel: concedido está tu deseo, pero tendrás que volver. Volver cuando alguien te llame, cuando canten tu canción, volver desde el mundo olvidado, donde no existe el perdón. Las velas de la cantina comenzaron a parpadear, todas simultáneamente, como si un viento invisible las agitara, pero no había viento. Las puertas estaban cerradas, las ventanas también, y entonces, en la entrada, donde momentos antes no había nadie, apareció una figura, un hombre alto, muy alto, con un uniforme militar raído, lleno de manchas oscuras, un sombrero ancho que proyectaba sombras sobre su rostro, un rostro que no podía ver claramente, como si estuviera cubierto por niebla, o como si simplemente no tuviera uno. Me quedé paralizado, con la guitarra aún vibrando por la última nota. La figura dio un paso adelante. Sus botas no hacían sonido contra el suelo de madera. Dio otro paso, y otro. Nadie más en la cantina se movía. Era como si todos hubieran quedado congelados en el tiempo. Rostros a medio beber, bocas a medio hablar, ojos a medio parpadear. Solo yo podía ver, solo yo podía moverme. El hombre se detuvo frente a mí, a menos de 2 metros de distancia. Inclinó la cabeza lentamente, como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír. Y entonces, con una voz que sonaba como el viento entre lápidas, como el último suspiro de un moribundo, dijo: «Termina el corrido». No sé cómo logré seguir. Mis dedos temblaban tan violentamente sobre las cuerdas que casi no podía tocar.
Mi voz salía quebrada, apenas un susurro, pero canté el último verso, porque algo en lo más profundo de mí sabía que no tenía otra opción. Y ahora camina entre los vivos, buscando al que pronuncie su nombre, porque quien cante su historia completa, nunca olvidará lo que conoce. Lo verá en sombras y esquinas, lo sentirá en la oscuridad, porque el capitán sin nombre nunca dejará de buscar. Cuando terminé, cuando la última nota se desvaneció en el aire helado, la figura asintió lentamente. «Has cumplido el pacto», dijo con esa voz terrible. «¿Qué pacto?». Logré preguntar, mi voz apenas audible. «Yo no hice ningún pacto. El que se hace al cantar este corrido. Has abierto la puerta, me has llamado, y yo vengo cada vez que alguien pronuncia las palabras. ¿Quién eres?». La figura se quedó inmóvil durante un momento que pareció eterno. Alguien que debió desaparecer hace mucho. Alguien que rechazó su muerte. Alguien que hizo una promesa que no debió hacer. Las velas se apagaron por completo. La oscuridad nos envolvió. Solo podía ver sus ojos, o lo que parecían ser ojos. 2 puntos de luz tenue en medio de esa oscuridad donde debería estar su rostro. «Ahora eres parte del corrido», susurró, «como todos los que lo cantaron antes, como todos los que lo cantarán después». ¿Qué significa eso? Significa que me has dado permiso de entrar, de caminar en tu mundo, de seguirte. Las luces volvieron abruptamente. El hombre ya no estaba, pero todos en la cantina me miraban, con miedo, con algo parecido al horror absoluto. «¿Qué hiciste?», susurró el cantinero, su rostro pálido como papel. Traté de explicar, pero mi voz no salía. Las palabras se atoraban en mi garganta. Uno por uno, todos salieron de la cantina, sin pagar, sin hablar, solo saliendo. Me dejaron completamente solo. Guardé mi guitarra con manos que no dejaban de temblar y salí a la calle. Era tarde. Las calles del pueblo estaban vacías. Solo los faroles de luz amarillenta iluminaban el camino. Mientras caminaba hacia donde había estacionado mi coche, sentí que alguien me seguía. Me giré rápidamente. No había nadie visible, pero podía escuchar los pasos. Botas militares, rítmicas, constantes, siempre a la misma distancia. Empecé a caminar más rápido. Los pasos también se aceleraron. Comencé a correr. Los pasos corrieron. Llegué a mi coche. Abrí la puerta con manos desesperadas. Entré, cerré con seguro y arranqué el motor. Mientras salía del pueblo, miré por el retrovisor. Ahí estaba, parado en medio de la calle, inmóvil, mirando en mi dirección. Incluso a esa distancia, incluso en la oscuridad, podía sentir sus ojos fijos en mí. Al día siguiente, busqué al anciano que me había dado el corrido. Pregunté en el pueblo, en las tiendas, en las casas. Nadie lo conocía. «Un anciano que te dio un corrido», me preguntó una señora mayor que regentaba una tienda de abarrotes. «No hay nadie así en este pueblo, hijo». Pero lo vi. Habló conmigo. Me dio este papel. Le mostré el papel con la letra. Ella lo miró y su expresión cambió completamente. «Ese corrido», dijo con voz temblorosa, «ese corrido es maldito. Lo conocemos, pero nadie aquí lo canta. Nadie en 50 kilómetros lo canta». «¿Por qué?». «Porque quien lo canta queda marcado. El capitán viene, cada noche, te observa, y cuando está listo, te lleva con él». «¿A dónde?». La señora negó con la cabeza, sus ojos húmedos. «Nadie lo sabe, pero todos los que cantaron ese corrido desaparecieron, sin rastro, como si nunca hubieran existido». Sentí que el mundo se movía bajo mis pies. ¿Cuántos? 7. 7 en los últimos 50 años. Todos cantantes. Todos desaparecieron exactamente una semana después de cantar el corrido. ¿Una semana? 7 días. Eso es lo que el capitán te da. 7 días para que el miedo te consuma. 7 días para que entiendas lo que hiciste. Y en el 7º día, viene por ti. Hoy es el 6º día. Y cada noche, él ha estado ahí. La primera noche, lo vi al final de la calle. La segunda, bajo la ventana de mi departamento. La tercera, en el patio de mi edificio. La cuarta, en el pasillo fuera de mi puerta. La quinta, anoche,
Estaba dentro de mi habitación cuando desperté, parado en la esquina, mirándome, sin moverse. La sexta noche pude ver su rostro por primera vez. No era un rostro humano, sino una mezcla horrible de todas las caras de los hombres que habían cantado el corrido antes que yo. Rostros superpuestos, distorsionados, atrapados, fusionados en una máscara de agonía eterna. Y supe que pronto mi cara estaría ahí también. Así que te lo advierto, a ti que lees esto, a ti que escuchas historias de cantantes y corridos malditos. Si algún día alguien te ofrece un corrido que no conoces, no lo cantes. No importa qué tan interesante suene, no importa cuánto te paguen, no importa cuánta curiosidad tengas, porque algunos corridos no son solo canciones, son invocaciones, son llamados, son puertas que se abren hacia lugares donde no deberían existir puertas. Y hay cosas esperando detrás de esas puertas, cosas que han esperado décadas, siglos tal vez, cosas que prometieron nunca caer, que prometieron nunca irse, y que cumplen sus promesas. El capitán todavía me espera, y sé que cuando el sol se oculte hoy, en el séptimo día, vendrá por mí, para llevarme con él, para convertirme en parte del corrido, para que mi voz se una al coro de los condenados que cantan eternamente en algún lugar entre la vida y lo que viene después. Ya escucho sus botas en el pasillo, ya siento el frío que trae consigo, ya veo su sombra bajo la puerta. El corrido nunca termina, solo cambia de cantante. Gracias por escuchar los relatos de hoy. Suscríbete, dale me gusta y comenta si te gustaron. Hasta pronto.